Romanos capítulo 5, versículo 12 al 14. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, en el cual es figura del que había de venir. Hasta ahí. Bueno, hay algo que nosotros como cristianos, o algunos cristianos o creyentes, como usted lo quiera llamar, o aún personas que no tienen como muy bien claro qué realmente es el pecado, ¿no? Entonces, cuando nosotros desconocemos de un punto de vista de Dios qué es el pecado, muchas veces nosotros atribuimos cosas que aún la Biblia no dice, ¿no? O que no enseña. Ustedes saben que hace aproximadamente, hace unos meses o años atrás, pasó una pandemia, ¿no? Una pandemia donde murió mucha gente, ¿no? A través del COVID-19. Esta pandemia fue muy fuerte para muchas personas murieron a través de esta enfermedad, ¿no? Pero uno pudiendo ver cómo muchas personas, antes de que llegara la vacuna para el COVID-19, muchas personas se esforzaron, ¿no? Como para detener el virus, ¿no? Como para que el virus no les llegara y no les terminara quitando la vida. Mucha gente, escuché y vi testimonio donde muchas personas hacían sus propios remedios, por hacerme entender, o sus propias maneras de llegar a que el COVID, si les tocaba el COVID, llegara a que no les perjudicara su vida o su salud, ¿no? Aún llevándolo de pronto hasta la muerte. Así hubo mucha gente buscó de muchas maneras, algunos tomaban hierbas, otros tomaban pastas, para que el virus no les fuera a quitar la vida a ellos. Pero en ciertas ocasiones no sirvió de mucho, ¿no? Hubieron personas que murieron a causa de esto, aunque tomaron muchas cosas, porque ellos ¿qué atacaban? Ellos atacaban el virus o los síntomas del virus. ¿Los qué? Los síntomas, ¿cierto? Porque realmente no había algo establecido que pudiera atacar directamente el virus de esa pandemia. No había algo que realmente pudiera atacarlo de raíz. Entonces ellos, las personas, llegaban a buscar de una manera, no de atacar el virus, sino como llegar a que el problema de la enfermedad no llegara tan fuerte, o el virus no llegara tan fuerte a ellos, y así con muchas cosas trataron de frenar el virus, ¿no? Pero ellos no atacaban directamente el virus, atacaban los síntomas del virus, ¿no? Algunos sí llegaba el virus, llegaba como muy suave porque tenían como contraatacar el virus, ¿no? Pero en sí no mataban el virus, sino que les daba, pero no les daba tan fuerte, ¿no? Y mucha gente, a pesar de que hicieron muchas cosas, siempre terminaron muertos, ¿no? Porque ellos no sabían realmente cómo era el problema con esta enfermedad, ni cómo era el trabajo con este virus para llegar a destruirlo, ¿no? Entonces, hasta no buscar una vacuna que realmente llegara directamente al virus y pudiera tener una defensa hacia el virus, para que la célula que llegaba a tocar el virus pudiera contrarrestar la infección, ¿cierto? Así pasó mucho tiempo. Los científicos buscaron muchas maneras de controlar este problema, de llegar a la solución de este problema, pero bueno, sabemos que hasta que llegó la vacuna, mucha gente murió, ¿sí o no?
Porque el problema estaba en los síntomas o en el virus. En el virus, ¿cierto? Entonces, hasta no atacar el virus y no matar el virus, los síntomas no van a dejar que desistir. Aún muchas personas, después que llegó la vacuna y se aplicaron la vacuna, contraatacaron el virus, pero aún no los síntomas, sino las secuelas de ¿qué? De los síntomas o de este virus quedaron en muchas personas, ¿no? Algunos quedaron con problemas de pulmón, otros con problemas de debilidad y muchas cosas así, ¿no? Aunque ya el virus ha sido atacado, ¿no? La palabra de Dios nos quiere enseñar o nos quiere mostrar realmente qué es el pecado. El pecado no es como mucha gente lo piensa, ¿no? Porque la gente le llama pecado a lo que la gente hace. ¿Sí? ¿Qué es lo que la gente hace? Mata, roba, toma, ¿cierto? Entonces la gente ¿cómo cataloga a esas personas? Esos son pecadores, esos son malos, ¿cierto? Esos son malos porque hacen ciertas cosas. Nosotros no somos así porque no hacemos así. Pero la Biblia, ¿qué nos enseña a nosotros? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios a nosotros? Leamos el versículo 12 de Romanos, capítulo 5, versículo 12. Dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces debemos de descubrir realmente qué fue lo que entró en el hombre. Vamos a pensar un poquitico. El versículo 2 dice, por tanto como el pecado entró. Esa palabra entrar quiere decir que no pertenecía al hombre, el pecado. ¿Me hago entender? O sea, el pecado entró ¿en quién? En el hombre. Entró como cuando entró el virus, ¿no? ¿Por qué el cuerpo reacciona de una manera diferente cuando entra una gripis, cuando a algunas personas les dio el dengue, les da el dengue, todas esas cosas? ¿Por qué cuando entra el virus, inmediatamente el cuerpo toma una reacción ¿qué? Diferente, porque no forma parte de ¿qué? Del cuerpo de una persona. ¿Sí me hago entender? O sea, eso no forma parte del cuerpo de una persona. Por lo tanto, el cuerpo no lo asimila bien. El cuerpo no lo asimila bien. ¿Sí me hago entender? Entonces, cuando la Biblia dice que entró, quiere decir que el pecado no formaba parte del hombre. ¿Sí me hago entender? O sea, no formaba parte del ser humano. Por eso se dice que entró en el hombre. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Entonces nosotros tenemos que como definir qué es el pecado. ¿Sí? Porque aquí hay varias cosas. Primero dice, leamos el versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Aquí hay varias cosas. Primero habla pecado, después habla el mundo, ¿cierto? Habla de entró, también habla del hombre, habla de la muerte, y habla que todos pecaron. Varias cosas en este versículo 12 de Romanos capítulo 5. Entonces, cuando entra el pecado en el hombre, ¿qué pasa? En el hombre nace una reacción, ¿cierto? El hombre empieza a actuar ya de una manera diferente, porque eso que entró en él no forma parte de él, por tanto ya el cuerpo o la persona empieza a tener una reacción diferente, porque ese que entró en él, el pecado, no forma parte de él. ¿Sí me hago entender? Cuando dice que entró en el mundo, se refiere a quién en el mundo. Aquí cuando habla de mundo, ¿a qué se refiere? No. Por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿a qué se refiere el mundo? ¿A quién? A todos nosotros, ¿cierto? A los seres humanos. Cuando habla de mundo, habla de los seres humanos. Entonces, ¿y ese pecado entró por qué? Por un hombre llamado Adán. O sea, el pecado entra al hombre, por tanto, como entró al hombre, también pasó a todo el mundo.
y todo el mundo pecó, por tanto todo el mundo murió. Aún, para hacerme entender, cuando entra el pecado en Adán, todos nosotros ya habíamos muerto. O sea, usted y yo, antes de que naciese o naciéramos, ya habíamos nacido con el pecado, ya estábamos con el pecado. ¿Sí me hago entender? Porque entró por un hombre al mundo, ya estábamos en el pecado. Usted no había nacido, no había hecho ni bien ni mal, pero ya el pecado, ¿qué? Había entrado. Entonces yo quiero que descubramos realmente qué es el pecado, porque nosotros aún no habíamos nacido, dice, por tanto el pecado entró por un hombre al mundo, por un hombre entró al mundo, por cuanto todos pecaron. Nosotros no habíamos nacido y ya estábamos dentro de ese pecado. ¿Sí me suena a entender? Y la muerte pasó ¿a quiénes? A todos los seres humanos. Entonces debemos descubrir qué es el pecado. Realmente, ¿qué es el pecado para nosotros? Les decía, el pecado no forma parte de nosotros, porque Dios no nos creó con pecado. O sea, el pecado no forma parte de nosotros porque Dios no nos creó con pecado. Por eso la Biblia está diciendo entró, porque no formaba parte de nosotros. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿sí qué es el pecado? ¿Qué es el pecado para ustedes? No creer. Hay algo que entró en el hombre. Hay algo que entró en Adán. Y que eso que entró en Adán pasó a todos nosotros. La muerte, sí, bien, la muerte. Pero, ¿quién entró en Adán? O sea, ese pecado que entró en Adán, en sí, ¿quién es? Satanás. O sea, Satanás entró en el hombre. O sea, el pecado en sí es ¿quién? Satanás. ¿Sí me suena a entender? Ese virus, ese bicho, por decirlo así, o sea, Satanás, que entró en el corazón del hombre, contagió a todo el mundo. Oye, o sea, como el COVID, ¿no? Usted contagiaba a todo el mundo, ¿no? Algunos resistían y otros no y se morían. Así cuando entra el pecado en Adán, por tanto el pecado entró al mundo por un hombre, así la muerte, el pecado pasó a todos los seres humanos por cuanto todos ¿qué? Pecaron. ¿Qué quiere decir esto? Entró en Adán algo que no formaba parte de él. Entró el virus del pecado. ¿Y el virus del pecado cuál es? La Biblia dice, la muerte. Y de una nos relacionan a todos, por cuanto todos pecaron, todos murieron. Entonces, para hacerme entender, ¿qué pasa hoy en día las personas? ¿Cómo catalogan las personas hoy en día el pecado? ¿Cómo lo catalogan? ¿Cómo? Eso, la gente dice, ese es el pecador porque ese hace así, hace así. No, esos son los síntomas del pecado que tiene esa persona. O sea, cada persona actúa de una manera errónea en este mundo porque hay algo que en él lo tiene, ¿sí? Y que es que el pecado, que es ¿quién? Satanás. Por lo tanto, Satanás le hace brotar a él unos ¿qué? Síntomas, unos deseos del mundo, de este mundo, de placer de este mundo, y la persona descubre eso, la persona no descubre eso. ¿Sí me van a entender? Los síntomas son las reacciones que las personas hacen. ¿Sí me suena a entender? O sea, los síntomas es una reacción de tener ¿qué? El pecado. ¿Y el pecado es quién? Satanás. Eso entró en el hombre. Por tanto, el hombre está separado, está muerto en sí, porque dice, cuando entró el pecado, entró la muerte. La muerte es que alguien, aparte de la palabra de Dios, entró en el corazón del hombre, llamado Satanás, y empezó a gobernar el corazón del hombre. Empezó a guiar el corazón del hombre. ¿Sí?
Y como empezó a guiar el corazón del hombre, el hombre empezó a hacer lo que él cree o piensa que es correcto. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué? Porque en algo que hay en él lo está gobernando a él y le hace pensar y le hace creer que eso está bien. ¿Sí me hago entender? Y nosotros pensamos que eso es el pecado, lo que la gente hace. No, esos son los síntomas de tener el pecado, estar apartado de la palabra de Dios, y hay alguien que gobierna el corazón del hombre llamado Satanás. ¿Me hago entender? La gente que ataca hoy en día, les comentaba como el tema del COVID, ¿no? El COVID la gente atacaba los síntomas, ¿no? Pero no atacaba el virus, ¿sí? Hoy en día pasa igual, la gente ataca los síntomas, pero no ataca el virus. Ahora, la gente no puede, digámoslo así, el COVID, para poder derribar el virus, tuvo que haber algo específico que pudiera atacar directamente el virus para que esa persona pudiera, ¿qué? No pudiera morir. Y es una vacuna, ¿no? La vacuna entró en la persona y esa vacuna, aunque entrara el virus, no podía, ¿qué? Hacerle daño a la persona, porque ya hay algo que lo contrarresta y no lo deja que esa persona se muera, ¿no? Nosotros sabemos que Jesucristo vino a este mundo, ¿para qué? ¿Atacar los síntomas o atacar el virus? Atacar el virus. ¿Sí me hago entender? ¿Y el virus qué es? La muerte, ¿cierto? El pecado. Entonces, nosotros tenemos que tener bien claro realmente qué es lo que Jesucristo vino a atacar. Jesucristo no vino a atacar los síntomas, Jesucristo vino a atacar el virus, que es el que tiene al hombre y lo tiene bajo la muerte, bajo condenación, bajo separación de Dios. Jesucristo vino a atacar directamente eso. No vino a atacar los síntomas. Porque mucha gente piensa que si deja de tomar, si deja de mentir, si deja de hacer cosas de este mundo, entonces él cómo piensa que está delante de Dios. Está bien, no estoy haciendo lo malo, por lo tanto Dios me ama, por lo tanto Dios está en mí y yo estoy bien. ¿Sí? El que está mal es el que está haciendo estas cosas o estas acciones. Esa persona sí necesita a Dios para que Dios lo saque de la droga, para que Dios lo saque del trago, para que Dios lo saque de la brujería, para que Dios lo saque de todo lo que el mundo ofrece. Entonces, esa persona piensa de un punto diferente y cree que haciendo estas ciertas cosas es que él puede estar bien delante de Dios. ¿Sí me hago entender? Pero no es así. Jesucristo no vino a atacar eso. El problema para Jesús no es el trago. Para Jesucristo el problema no es el vicio. El problema no está ahí. Jesucristo vino a atacar algo que se llama virus. Y es la raíz. ¿Sí me hago entender? Atacar directamente el problema de la persona. ¿Sí? Por eso dice la Biblia: por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entró algo, no dice pecado, dice que entró el pecado. Una sola cosa entró en el hombre. Esa sola cosa que entró en Adán, ¿pasó a quiénes? A todos los seres humanos. O sea, es algo, una sola cosa. Si usted puede ver Génesis capítulo 3, cuando Satanás trabaja en el corazón de Eva y en el corazón de Adán, usted nunca va a percibir ahí que Adán esté borracho, que Adán esté fumando vicio, que Adán esté tomando trago, o sea, cosas que el mundo hoy en día relaciona que es lo que para ellos creen que es lo malo, ¿no? Pero la Biblia no registra eso. Pero sí dice que entró algo en Adán, y se llama ¿qué? Pecado. Y ese pecado se llama muerte, y muerte es separación de Dios, ¿sí? Entonces Jesucristo vino a atacar directamente el problema y no a atacar los síntomas, ¿sí? ¿Cómo lo atacó Jesús? Con su muerte. Jesús nos dio la solución. Jesús nos dio, digámoslo así, la vacuna que contraataca este virus
a través de la muerte de Él en la cruz. Por eso el versículo dice, capítulo 5, versículo 9, ¿cómo dice? Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¿Cuál fue la vacuna, digámoslo así, o la solución que Jesús nos dejó a nosotros? ¿Para qué? Para que pudiéramos contraatacar el virus. ¿Cuál es? Su sangre. Siendo justificados, dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. O sea, por la sangre de Jesús, esa fue la vacuna, digámoslo así, que Jesús nos dio en la cruz del Calvario. Así, con esa muerte de Cristo, con la resurrección de Cristo, ¿qué hizo? Atacó directamente el virus y destruyó el pecado de este mundo. ¿Y el pecado de este mundo quién es? Satanás. Jesucristo terminó con el pecado. ¿Sí me hago entender? A través de su muerte, a través de su sangre, Jesucristo inyectó a nuestro corazón eso que no podíamos nosotros quitar. O sea, nos dio vida juntamente con Él, muriendo en la cruz del Calvario, derramando su sangre, nos dio su perdón, su misericordia y la vida eterna. O sea, a través de esa muerte en la cruz del Calvario, esa fue la vacuna que el Señor nos dio a nuestra alma, a nuestro espíritu. Amén. Estábamos muertos, dice, porque la palabra de Dios dice que el pecado es la muerte, y la muerte es Satanás, el que gobernaba el corazón del hombre, pero con la muerte de Cristo en la cruz, muriendo por nosotros, tomando el lugar de nosotros para darnos vida, a través de esa muerte Jesucristo nos dio su sangre, su perdón y su misericordia. Amén. Esa es la vacuna que atacó directamente el virus. Amén. Vamos a Génesis capítulo 15, Génesis capítulo 3. Versículo 15. Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te irá en la cabeza y tú la irás en el calcañar. Génesis capítulo 3, versículo 15. Vuelvo y leo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te irá en la cabeza y tú la herirás, ¿dónde? En el calcañar. ¿Qué entienden ustedes por simiente? Sabemos que la simiente es ¿qué? Dice que Dios está diciendo acá: voy a poner enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de Satanás. ¿Sí me hago entender? Entonces, Satanás tiene una simiente y Eva también tiene otra simiente a través de la mujer. ¿Cuál es la simiente de la mujer? Los hijos, ¿cierto? Un hijo que la mujer tiene en su vientre es simiente. Y la simiente de Satanás, el pecado, o sea, la muerte. Entonces Dios está diciendo así, Daniela, Dios está diciendo así: voy a poner enemistad entre la simiente tuya y la simiente de la mujer. Usted, Satanás, su simiente va a herir a la mujer en el calcañar, ¿sí? Pero la simiente de la mujer, a usted, Satanás, le va a herir, ¿dónde? En la cabeza. ¿Me hago entender? Entonces, ¿cuándo pasó esto? Esta simiente que está hablando Dios acá, está hablando de Jesucristo. De una mujer nació Jesús, ¿o no? Llamada Virgen María, o María, Madre de Dios, como muchos la llaman, ¿no? De esa mujer nació una simiente llamado Cristo, ¿cierto? Pero esa simiente llamada Cristo, llamado nuestro Señor Jesucristo, Satanás sí le hirió. ¿Cómo le hirió? Con el pecado, porque Él cargó el pecado de todos nosotros. ¿Sí me hago entender? Y casi, prácticamente, digámoslo así, Satanás lo destruyó
pero no lo mató. O sea, lo destruyó en el cuerpo, pero no en sí eternamente. Entonces, pero Jesucristo dice que la simiente de la mujer le heriría en el calcañar, en la cabeza, perdón, a la simiente de Satanás. ¿Cuándo Jesucristo hirió en la simiente de Satanás en la cabeza? Cuando murió en la cruz del Calvario. Allí Cristo terminó con el pecado. Allí Cristo pisoteó la cabeza de Satanás. ¿Cuál tiene más poder? ¿La simiente de Satanás que muerde en el calcañar o la simiente de la mujer que le da en la cabeza? Si usted le da una culebra en la cabeza, ¿se muere o no se muere? ¿Sí o no? Sí, pero cuando muerde en el calcañar no tiene mucha posibilidad de que se muera, ¿cierto? Entonces Jesucristo dice que dice la palabra que la simiente de la mujer le iba a dar en la cabeza a la serpiente, o sea, Satanás, que es la simiente de Satanás es el pecado, que es la muerte. Jesucristo destruyó de raíz el pecado, porque le dio ¿por dónde? Por la cabeza. ¿Me hago entender? Entonces, eso es lo que Romanos 5:12 dice. Así como el pecado entró por un hombre al mundo, así el pecado pasó ¿a quiénes? A todos los seres humanos por cuanto todos pecaron, ¿cierto? Eso está escrito, así dice. Ese es el pecado, la simiente de Satanás, que es la maldad, que gobierna el corazón del hombre. Pero Cristo, en la cruz del Calvario, la venció. ¿Le dio a dónde? En la cabeza. Amén. ¿Sí me suena a entender? Si Cristo le dio en la cabeza a la serpiente, la destruyó, que es la maldad, porque Cristo dijo, consumado es, todo ha sido terminado. Entonces, ¿qué hay en el mundo? ¿Por qué la gente hace todo lo que vemos hoy en día? Aunque Cristo destruyó la simiente, o sea, la maldad, el pecado, ¿cierto? Ya no debería haber pecado, ¿no? Entonces yo les hacía una pregunta al principio. Si a algunas personas les dio COVID, o chikungunya, ¿se llama? Chikungunya, o dengue, aunque esa persona le hayan atacado el virus, ¿queda con secuelas o no? Algunos quedan con dolor de coyuntura, otros que todavía les duele la cabeza, otros quedan con mucha debilidad. Aunque el virus fue destruido, aunque los síntomas se fueron, ¿quedaron qué? Secuelas. ¿Sí me hago entender? Pues lo mismo pasa hoy en día. Jesucristo destruyó el pecado, la maldad, pero quedaron secuelas en la vida de todo ser humano. Unas secuelas las cuales Satanás usa y le engaña al hombre para que siga haciendo lo que él cree que es correcto. ¿Sí me suena a entender? Pero esas secuelas, ¿es el virus? No, porque Cristo ya lo destruyó. Los síntomas ya también han sido destruidos, porque si quitó el virus, ya no están los síntomas, pero sí quedaron secuelas. Eso es lo que Satanás hoy en día se aprovecha del ser humano, y por eso lo lleva engañado a hacer ¿qué? Muchas cosas engañosas de este mundo. Apocalipsis. Apocalipsis 20, versículo 10. Apocalipsis 20, versículo 10. Dice así. Apocalipsis 20, versículo 10. El diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Cómo dice acá? El diablo que los engañaba. Entonces, Daniela, ¿cuál es el trabajo de Satanás? Engañar. Entonces ya vemos cómo es que Satanás trabaja en el ser humano, ¿no? Engañándolo. ¿Qué les engaña? El pecado ya ha sido quitado, ha sido destruido, ¿cierto? Jesús lo destruyó desde la cabeza, terminó con la maldad, terminó con el pecado. Eso que a nosotros nos condenaba, eso que a nosotros no nos dejaba llegar a la eternidad, que es la muerte, porque después que entró el pecado en el hombre, dentro de la muerte, y la muerte llama separación de Dios, ¿sí? Esa muerte nos separó, esa muerte nos separó de Dios. No podíamos nosotros volver a Dios.
No podíamos volver a Dios porque estábamos, ¿qué? Muertos. Y un muerto en su alma, en su espíritu, no puede volver a tener una conexión con Dios. Entonces Jesucristo, tomando el lugar de nosotros, haciéndose, tomando el lugar de nosotros, cargando eso que nos condenaba, que no podíamos llegar a ligarnos con Dios, Jesucristo a través de su muerte, por medio de la fe en su sangre, nuevamente nuestro espíritu vuelve a tener, ¿qué? Vida. Por eso la Biblia dice que comer sangre no es bueno. ¿Sí me hago entender? Porque la sangre es la vida del ser humano. Entonces, la sangre de Jesús es una sangre pura, limpia. Como esa sangre es pura y limpia, entró a nuestro espíritu, a nuestra alma, por fe, si creemos en la sangre, entra a nuestro espíritu, a nuestra alma, y vuelve y nuevamente nos da, ¿qué? Vida. Cuando la sangre de Jesús nos lava nuestras almas, el Espíritu de Dios viene a posar en nosotros. ¿Sí me van a entender? Porque ya la muerte no se enseñorea en nosotros. Es la sangre de Jesús la que ya entra a nuestro corazón, y el Espíritu de Cristo mora en nuestro espíritu. Por lo tanto, cuando el virus que ya ha sido destruido, pero que aún sigue, ¿sí me hago entender? Que quedaron secuelas, quiere volver a ¿qué? A engañarnos y a entrar en nosotros, pero ya no puede porque ya hay una vacuna. Ya hay algo que no lo deja entrar, que es ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Sí me hice entender? Todas estas cosas son las que nosotros debemos de comprender. Entonces ya entendemos que el pecado no son las acciones que las personas hacen. El pecado es Satanás, que entró en el hombre y le engaña el corazón del hombre y quiere que el hombre haga todo lo que él desea. Ese es el pecado. Y el pecado es la muerte, separarnos de Dios, llevarnos a actuar de una manera errónea. ¿Sí me hago entender? A trabajar en el corazón del hombre. Por eso necesitamos creer y aceptar la muerte de nuestro Señor Jesucristo, para que la sangre de Jesús, por fe, pueda justificar nuestro corazón, pueda lavar nuestro espíritu, y así que su Espíritu Santo pueda posar en nosotros y llegar a tener una vida para honrar y glorificar al Señor. De todo esto depende de que nosotros entendamos quién es el que nos apartó de Dios, ¿no? Ya sabemos que Satanás engaña al hombre. Dice, el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. En el capítulo 20, versículo 3, ahí también en el mismo capítulo, versículo 3, y los arrojó al abismo, y los encerró y puso sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuese cumplido 2000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Está hablando de Satanás también. Dice que fue apresado, lo encerró para que no engañase más a las naciones. Entonces, en nuestra vida debemos de pensar profundamente. Yo no hago malo o no hago lo malo porque yo quiera. Es que de esa naturaleza fue la que entró en Adán, de esa maldad que entró en Adán y pasó a ¿quiénes? A todos los seres humanos. ¿Sí me hago entender? Por lo tanto, aún creyendo en Cristo, la persona creyendo en Cristo todavía tiene esa secuela de ese virus. ¿Sí me hago entender? De ese virus, de esas transgresiones, que es lo que el hombre hace hoy en día. Pero el hombre no ha descubierto su corazón, quién es el que lo tiene atrapado, quién es el que lo tiene engañado. ¿Sí me hago entender? El hombre no ha entendido que Satanás ha puesto en él algo que no lo deja ver, para que él pueda entender que alguien tomó su lugar, que alguien cargó y pagó su pecado, destruyó el pecado con su muerte en la cruz, y que por medio de su sangre, su espíritu pueda nuevamente tener ¿qué? Vida, y así pueda llegar a la vida eterna. Este es el evangelio de salvación. No depende de nuestro esfuerzo, no depende de cuánto yo me porte mejor o de las cosas que yo haga, entre comillas, bien. Porque hay muchas personas que creen que esforzándose, dejando, digámoslo así, los síntomas o las secuelas de lo que Satanás ha puesto en el corazón de ellos, creen que de esa manera pueden solucionar. Yo le hago una pregunta a ustedes. De aquí es quien quiere mentir. ¿Usted quiere mentir, Daniela? Pero mientes.
¿Cierto? ¿Usted quiere decir malas palabras? No, pero muchas veces las dice, ¿cierto? ¿Usted no quiere que lleguen pensamientos feos a su mente? No quiere, pero llega. ¿Se me va a entender? Ese es el trabajo de Satanás, engañar el corazón del hombre. Hacerle pensar de una manera diferente. ¿A quién? A Dios. Amén. Antes del hombre caer del huerto del Edén, antes del hombre pecar, una persona me dijo, yo le pregunté, ¿cuál es el pecado? Me dijo, el pecado es la desobediencia del hombre, eso no es el pecado. Para una persona desobedecer, tienes porque ya alguien entró en él y le está enseñando cosas diferentes. ¿Sí me hago entender? Ya hay alguien que tomó el lugar de él, el corazón de él, la mente de él y le está diciendo, hágalo así. ¿Sí me hago entender? Ya hay alguien que domina su espíritu, su pensamiento. Adán, antes de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, antes de que Satanás te entrara en su corazón, él no hacía nada, solo que Dios decía, él hacía. ¿Sí me hago entender? Porque solamente gobernaba el corazón de Dios. Pero después de entrar el pecado en él, empezó a actuar y a pensar de una manera diferente. Que es lo que hoy en día Satanás engaña al ser humano. Les hace pensar, les hace creer de una manera diferente a Dios. Así que, pero lo que el hombre no entiende es que Satanás le está gobernando su corazón, Satanás le está engañando porque no quiere que crea en el evangelio de la vida eterna, que Jesús tomó su lugar, que Jesús le perdonó todo su pecado, que Jesús nuevamente le dio vida con su muerte y al creer en la sangre de Jesús llega a ser una persona justificada, santificada y llega a tener redención eterna. En Jesucristo tenemos el gozo eterno, en Jesucristo tenemos la paz que este mundo nos ofrece a nosotros, pero que realmente en nuestro corazón debemos de entender, como Jesús dijo, que este mundo solamente daría una paz momentánea, no una paz duradera ni eterna. Jesucristo dijo, el que cree en mí, el que me recibe a mí, el que está en mí, tendrá una paz y un gozo eterno. Satanás no. ¿Sabe cómo hace Satanás? Le engaña el corazón a usted. Le hace pensar que lo que usted está haciendo está bien. Pero después viene, ¿qué? La angustia, la tristeza. ¿Sí? La angustia, la tristeza. Todo esto lo pone Satanás en el corazón del ser humano. Pero el hombre no lo ve así. El hombre no lo piensa así. El ser humano no lo ve así. ¿Cierto? Por eso la persona vive, aunque muchas personas, entre comillas, tengan una economía o tengan, digámosle, para sobrevivir en esta tierra, realmente en el corazón de ellos hay un gran vacío. Porque mientras Jesús no llegue a su espíritu, mientras el Espíritu de Dios no le dé un nuevo corazón, difícilmente va a poder vivir una vida con paz y tranquilidad. Por eso ustedes, los evangélicos que han nacido de nuevo, ¿verdad?, que han recibido el perdón de pecados y que usted los ve, aunque no tenga nada, se gozan, porque dicen, mi esperanza no está en lo que el mundo o Satanás o los deseos de esta carne me ofrecen, sino está en el que hizo los cielos y la tierra. Amén. Así que vamos a orar, vamos a agradecer a Dios. Padre, en esta noche agradecemos a tu palabra, Dios. Oramos a ti, Padre, en el nombre de Jesús, para que seas tú, Señor, permitiéndonos avanzar, Señor. Hoy, por tu gracia, bendito Dios, hemos descubierto un poco más qué es el pecado, Señor. ¿Qué es lo que realmente entró en el hombre, bendito Dios? Entró un corazón diferente a tu corazón, Señor. Bendito Rey de los cielos, un virus que no pertenecía al hombre, pero que entró, el pecado. Y así como entró el pecado, entró la muerte, por tanto, la muerte entró a todos los seres humanos, por cuanto todos pecaron. No habíamos nacido, Señor, pero ya veníamos de una naturaleza caída, bendito Dios. Pero gracias a Jesús, Señor, porque destruyó de raíz el pecado en la cruz del Calvario, Señor. Porque allí, bendito Dios, fue consumado por la muerte de Cristo, Señor. Destruyó la maldad de Satanás, aquello que nos separaba eternamente de ti, amado Rey, por la muerte de nuestro Jesús, nuestro Señor. Bendito Dios, nos dio nuevamente vida, Señor. Todo aquel que cree en la sangre de Jesús, que fue derramada por fe, llega a ser un hombre justificado en su corazón.
lavado con la sangre de Jesús, nuevamente tiene vida para contigo, amado Rey. Esa vida que Satanás nos robó, Señor. Porque como dice tu palabra, Él es un homicida desde el principio, bendito Dios. Señor amado, Señor eterno, ayúdanos a entender que no es por el esfuerzo, que no es por nuestro punto de vista, que no es por lo que yo quiera hacer, Señor, de mi esfuerzo que pueda cambiar o mejorar. La gente cree que puede cambiar su vida, sus hábitos, sus deseos de este mundo, Señor. Pero eso es engaño de Satanás. Bendito Dios. Tenemos que realmente creer donde tú atacaste de raíz, Señor. La muerte la quitaste el pecado, lo que nos separaba de ti, Señor. Lo redimiste con tu sangre en la cruz, lo quitaste con tu muerte en la cruz, Señor. Y al creer en esta palabra, creer en la fe, en la sangre de Jesús, Señor, nuevamente tenemos vida para contigo, bendito Dios. Amado Padre, claro, sabemos que aún tenemos las secuelas de este virus, Señor. Aún tenemos las secuelas, Señor, de las transgresiones, bendito Dios. Satanás nos quiere enredar sobre estas secuelas y nos quiere arrastrar nuevamente, que tenemos que volver a hacer y arrepentirnos día tras día, Señor. Pero ya una vez tú has quitado la maldad y nos has hecho justos por tu sangre, bendita Dios. Hoy agradecemos por tu palabra, agradecemos por cada persona, Señor, que ha escuchado este mensaje, bendito Dios, que tu buen espíritu, que tu palabra, Señor, pueda iluminar su corazón. Dale la gracia también para que el entendimiento, Señor, de realmente cómo tú quitaste, destruiste el pecado, la muerte en la cruz, Señor, Él pueda conectar su corazón por medio de la sangre de Jesús y llegar a ser justificado, santificado y pueda tener redención eterna. Así agradecemos, Señor, por tu palabra en esta noche. Dale la bendición a cada persona que ha venido en este lugar y que ha escuchado este mensaje por medio de las redes sociales, Señor. Y que también, bendito Dios, puedan compartirla, Señor, para que otras personas alrededor de este mundo, alrededor de las redes sociales, puedan recibir tu corazón. Así agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén.